Yes. Yes. Ok, presten mucha atención. Recuerden repasar la clase que vimos el día sábado sobre stress y rhythm. Ok. Yes. Entonces, comencemos con esta lección. La pronunciación, como les digo, es la base del inglés también. Lo primero que tenemos que saber es diferenciar dos sonidos. Todos los sonidos que son voiced. ¿Qué cosa significa que un sonido sea voice? Los voice sounds. Como su nombre lo dice, es voice. Genera una vibración en las cuerdas vocales. Un voice sound genera una vibración en las cuerdas vocales. Y luego tenemos los unvoiced sounds. Los unvoiced sounds no generan ninguna vibración. ¿Ok? Solamente es aire que sale a través de tu boca. Entonces, ¿qué cosas son los voice sounds? ¿Se acuerdan? Los voice sounds. What are the voice sounds? Que vibra. You feel a vibration. ¿Dónde? ¿En your vocal? En your vocal cords. ¿Y los unvoiced? ¿Se siente vibración o no? No. No, solamente es aire. Entonces, primero vamos a reconocer estos sonidos que son voice y unvoiced. Empezamos. El sonido de la SH. El sonido de la SH es shh, shh. ¿Ese sonido es voice o unvoiced? Fíjate, agarra tu mano y pon en tu garganta y haz shh. ¿Ves que tus cuerdas vocales o sientes que se mueven? ¿O es aire que sale en tu boca? Mira. Shh. Aire. Es aire. Por lo tanto, ese sonido es unvoiced o voice. ¿Cuál va a ser? Unvoiced. Siguiente sonido, el sonido de la Z. El sonido de la Z es zzz. ¿Voice o unvoiced? Voice. Voice. ¿Por qué? Porque cuando haces zzz, se mueve. Siguiente, el sonido de la T. ¿Cómo es el sonido de la T? Es t, t, t. Mi lengua baja y bota aire. T, t, t. ¿Voice o unvoiced? Voice. Unvoiced, muy bien, unvoiced. Siguiente, el sonido de la R. Siguiente. ¿Unvoiced? Voice, muy bien. El sonido de la P. ¿Voice o unvoiced? Voice. Unvoiced. El sonido de la K. Voice. Unvoiced. El sonido de, no sé, de la CH. Voice o unvoiced? Voice. Unvoiced. Y de esta manera ustedes van reconociendo. Obviamente, si dice que mueven las cuerdas vocales, ¿qué sonidos van a ir acá también? Todos los vowel sounds. Porque ¿cómo se llama? Cuerdas vocales. Y para producir un sonido de una vocal se tienen que mover las cuerdas vocales. Entonces aquí tenemos más sonidos como el sonido de la L, M, N, V, los demás sonidos. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió los voice sounds y los unvoiced sounds or not? Yes. Ahora, profesor, ¿me tengo que memorizar todos? No, porque vas a ir viendo si se mueve, haces esto, si se mueve es voice y si no se mueve es unvoiced. Y tú vas a ir deduciendo. Ahora, con la práctica, ¿cómo me los aprendí yo? Yo ya memoricé. La T no vibra, la Z sí vibra, la CH no vibra. Y no tengo que pronunciarlo, porque con la experiencia que voy practicando todos los días, ¿se te va quedando o no? Yes. Ahora, empecemos con lo siguiente. Las ED tienen tres pronunciaciones. Miren, las ED tienen tres pronunciaciones. Primero, fíjate en qué termina el verbo. Si el verbo termina en una T o en una D, mira, te he dicho en qué termina, una T en una D, esta ED no va a sonar así como tú siempre lo pronuncias, va a sonar con este sonido que es ed. Ed. Ah, profe, suena igual. Sí,
Suena igual, pero es una D. It, it. Por ejemplo, tengo el verbo want. Want, ¿en qué termina want? ¿En T o no? Entonces, cuando yo le agregue la ed, esta ed va a tener el sonido de un wanted. Wanted. Wanted, perfecto. Wanted. Siguiente, si tengo need, le voy a agregar ed. ¿Pero en qué terminaba este verbo? En D. ¿Cómo sería? Needed. Needed. Porque esta ed toma el sonido ed. Sería needed. Ahora, si tú quieres, puedes aplicar las reglas que les enseñé. ¿Cuáles reglas? ¿Qué pasaba cuando tenía una T, un sonido de vocal y una N? Suena como eres. No, como R, o eliminaba la T. La T. Se elimina. Entonces, en lugar de decir wanted, ¿qué digo? Wanted. Wanted. Pero ¿qué pasaba con needed? ¿Qué pasaba cuando tengo una D entre dos sonidos de vocal? Ahí se suena eres. ¿Cómo sería? Needed. 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 Ahora, veamos el siguiente. ¿Qué más me comenta la ed? Me dice que la ed tiene dos sonidos más. Ahora me voy a fijar lo siguiente. Si el sonido, acá que tenía que fijarme, que antes de la ed, ¿qué tenga que haber? Antes de la ed, ¿tiene que haber una T o una D? Ahora, antes de la ed, me tengo que fijar si hay una voice. Si hay una voice sound. ¿Ok? O si hay un voice sound. Ah, ustedes ya reconocen que es un unvoice y que es un unvoice, ¿sí o no? Ahora, si el sonido que está antes del ed es un unvoiced, si el sonido que está antes del ed es un unvoiced, esta ed se pronuncia con sonido de T. Y si lo que está es un voice, se pronuncia con sonido de D. ¿Ok? Entonces, no siempre se va a pronunciar, por ejemplo, cleaned. Nunca va a ser cleaned. ¿Por qué? Porque clean, dime, clean, ¿termina con T o con D? No. Entonces es imposible que suene cleaned. Es imposible. Lo único que puede tener es dos valores. Puede ser la T o la D. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es? Voy a practicar con el verbo look. Look, allá le voy a agregar ed. Carlos me dijo, me tengo que fijar qué cosa hay antes de la ed. ¿Hay una T o una D? No. Por lo tanto, no va a ser looked. No puede ser looked. Ahora me fijo, este sonido que está acá de la K, ¿es voice o unvoice? Unvoice. Unvoice. Por lo tanto, ¿qué sonido va a tener esta ed? De la T. ¿Cómo se pronunciaría miró? Look at. ¿Cómo sonaba la T? ¿Te acuerdas? La T suena t, t. ¿Cómo sería en pasado? Looked. Yo no digo looked, yo digo looked. Looked. Ah, entonces suena totalmente. Looked. Looked. Ahora, entonces quiere decir que sería aquí con la T. Pound. Me voy al siguiente verbo. Tengo el verbo learn. Ya, le voy a agregar ed. Pronunciaré con learned. ¿Será posible pronunciar learned? No, porque no termina con T o con D. Ahora, el sonido que se encuentra antes de la ed, ¿es voice o unvoice? Voice. Entonces, esta ed suena como una D. ¿Cómo sería? Learn. Learn. Profesor, la verdad que para mí suenan iguales una T o una D. Te preguntarás, ¿sí o no? Yo no le noto la diferencia. Para la vida real, déjame decirte que los hablantes nativos no notan la diferencia. Es como cuando nosotros decimos, oye, voy a cazar. No notas si es con una S o con una Z. No notas, pero tú sabes que se escribe de distintas maneras. Cazar con Z y cazar con S. O me voy a poner mi zapato. Tú nunca en tu vida has dicho zapato, porque la correcta pronunciación en el español es zapato, pero tú lo dices
zapato. Entonces cuando viene otra persona, no le corriges porque para ti es normal, ¿cierto? Así es. En inglés pasa lo mismo. Si es con T o con D, déjame decirte que el hablante nativo es bien difícil. Sí se va a dar cuenta, pero le va a dar lo mismo porque te va a entender el mensaje, ¿ok? El problema va a surgir cuando pronuncies palabra por palabra. Si tú quieres ir practicando desde ahora para que cambie tu acento, sería ideal que lo practiques. Veamos los sonidos. La T bota aire, mira. Looked. Como te das cuenta, mi lengua sube acá a mi paladar, baja y bota aire, mira. Looked, looked, looked. ¿Quedó claro? Pero con la D es distinto, porque mi lengua se queda arriba, no baja y no bota aire, mira. Learn, learn. Yo no digo learned, no, yo digo learn, learn. Lengua se queda hacia arriba. ¿Quedó claro? Yes. Carlos, ¿podrías hacer alguna para poder notar? Yo sé que se pronuncia con T, pero pronuncia look con D para ver la diferencia. Veamos. Con T sería así. Looked, looked, looked. Y con D, looked, 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 looked. ¿Notan la diferencia? Yes. Yes. Entonces, esa. Ahora, Carlos, en la vida real se va a notar, como te digo, cuando hables con los nativos, ni cuenta se van a dar. ¿Por qué? Porque va a surgir esto. ¿Qué significa? Yo la miré, ¿cierto? Yes. ¿Te acuerdas? Ah, aquí, este sonido que va a tener, ¿de T o de D? D. De T, muy bien. Entonces sería algo como I looked at her, right? Yes. Entonces, esto lo juntas, sería looked at. ¿Por qué? Porque look es qué cosa, mi content word y mi at es mi function word, ¿o no? Yes. Lo junto. Este de aquí también, content con function, lo junto. Les dije en una clase que estas H's no se pronuncian. Ahora, esta T se pronuncia como R. ¿Cómo quedaría? I looked at her. I looked at her. I looked at her. I looked at her. ¿Ok? ¿Quedó claro? I looked at her. Ahora, ¿qué pasa si tú pones la D? ¿Cómo quedaría? I looked at her. Mira, suena para ti igual. Mira. I looked at her. 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 Si lo hablas rápido, no se siente, ¿sí o no? Yes. Entonces, pero sería muchísimo mejor que tú digas I looked at her, porque si lo dices lento, I looked at her yesterday. Yo la vi ayer. I looked at her yesterday. I looked at her. Suenan muy parecido, así que no se va a notar si es que hablas rápido, porque hablan rápido. Pero si pronuncias palabra por palabra, sí. No es lo mismo decir looked que decir looked. ¿Quedó claro? Yes, teacher. Entonces, tienes que practicar esto. Sentarte un día y decir, ok, voy a ver si estos sonidos es voice o unvoice. De todas formas, les voy a mandar una imagen con todos los sonidos que son voice y todos los sonidos que son unvoice para que cada vez que lo vean, practiquen. A ver, voy a ir llamando. Empezamos aquí. Si tengo brush, le agrego ed. Empezamos. Jonathan. Esta ed, ¿qué sonido va a tener? ¿Ed? ¿El sonido de la T o el sonido de la D? ¿Sí? ¿Cómo sonaría? Brush. Excelente pronunciación. Brushed. Siguiente. Emérita. Siguiente verbo. Crush. Le agrego ed. ¿Qué sonido va a tener? ¿Ed, T o D? De la T. ¿Cómo sería? Crush. Can you repeat? Crush. Tienes que botar aire. Mira. Crushed.
Crushed. Inténtalo. Crush. El aire, no escucho aire salir. Tienen que ser así. Crushed. A ver. Crush. Ajá. Crush. Crushed. Muy bien. Pero recuerda este. Mi lengua arriba, baja y bota aire. Crushed. ¿Ok? Crush. Yes. Next. Amanda, you. Turn. Le agrego ed. ¿Qué sonido va a tener esa ed? Voice. And Turn. voice. A ver, fíjate. La N. ¿Voice o en voice? En. Toca tu cuerpo. Voice. De. ¿Cómo se diría? Turn it. Turn it. Pronuncia turn y agrégale el sonido de d. Inténtalo. Turn. Ajá. Ya te das cuenta que nunca va a ser turn it. ¿Por qué? Porque no Yes. termina en T o D. Entonces sería Yeah. turn. 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 Ahora, si tú lo quieres juntar con el verbo frasal encender, por ejemplo, digo, I turn on. Ahora, ¿qué sonido va a tener? El sonido de la D. ¿Ok? Turn. I turn on. Ahora me fijo. ¿Te acuerdas que decía la regla de una T o una D se encuentra entre una N y un sonido de vocal? ¿Qué podíamos hacer? Turn. 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 Se elimina. Ajá, ¿y ahora cómo sería? I turn. Turn. I turn on. Turn. I turn on. Yes. I turn. I turn on. Eso es lo que tienes que hacer. Guys, ¿se entendió? Yeah. Yes. A ver, les voy a mandar el chart a través de su grupo. Okay, can you see my slide, right? Yes. Empecemos. It says, asked. ¿Qué sonido va a tener? De la D, D, de T, T o ET. ¿Qué sonido tendrá? De la D. Perdón, de la D. De la T. Yes. Sería. Sí. ¿Cómo se pronunciaría entonces? Ask. Ajá. Asked. Asked. Ask. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la K. Listo. The book. Book. Igualito. De T. De T. T. Book. El de aquí, ¿qué sonido va a tener? ¿De T, de D o de ET? ¿De cuál? A ver, ¿te acuerdas que para que sea qué tenía que ver antes de la D? ¿Una T o una D? ¿Existe una T o una D? No. No se puede. Nos quedan dos sonidos, el de la T y el de la D. ¿Cuál sería? El de la D. Operate. El de la D. Ahora, le voy a poner el sonido de la D. ¿Cómo sonaría? El verbo solito es appear. ¿Cómo sería en pasado? Appear. Appeared. ¿Ya ves? Es appear. Nunca es appeared. No, es appeared. Appear. Ah, ¿y para qué nos sirve esto, Carlos? Porque cuando yo te mande un listening, tú siempre esperas, oye, appeared. Nunca va a decir appeared. ¿Por qué? Porque es appeared. Yeah. Next. Por eso la pronunciación nos ayuda mucho en el listening. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta? Agreed. El de la T, agreed. No. ID. Ajá. ¿Por qué? Porque antes de la T, ¿de qué existe? Una T Una T. o una D. Entonces tiene sonido de ed. ¿Cómo sería entonces saludó? Greet. ¿Por qué greet? Si tiene sonido de ed. Greet. ¿Cómo? Greeted. Greeted o greeted. Greeted. Para que no te confundas, cada vez que tú tengas que ver, este sonido es el sonido de ed.
ed. Este sonido es t, t, y este sonido es d, d. Ok. Lo único que tienes que hacer es Greeted. reemplazar el sonido por la ed. Reemplazas el sonido. Sería greeted. ¿Por qué? Porque suena como ed. Sería greeted. Ok. Usando la regla, greeted. Muy bien. ¿Ustedes? A ver, keys. Kiss. Kiss. No, conté. Con T, muy bien. ¿Por qué? Porque la S no vibra. Kissed. Kiss. Siguiente. De call. ¿Sí? A ver, cuando tú pronuncias call, mira, antes de la D que existe el sonido de la L. El sonido de la L vibra. El. Si vibra, por lo tanto, Yes. esta ED, ¿qué sonido va a tener? La D. ¿Cómo sería? Cold. Muy bien, cold. No existe called. Se han dado cuenta y es una palabra que han repetido varias veces en clases anteriores. Called. Cold. Yes. El que ya vimos, ya es de memoria debería de saber cómo sería este. La B, obviamente, pero ¿cómo se pronuncia? Look at. Look. Looked. 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 No existe looked. ¿Por qué looked no? Porque antes de la D no hay una T o una D. Y ahora el sonido de la K es an voice. Por lo tanto toma sonido de T. Looked. Tienes que hacer el sonido de la T. Looked. Es como cuando, si tú te comes un sonido, es como cuando en español dices, ya, no sé, ya comí, ya me fui, ya... ok, es como decir, nosotros bailamos. ¿Bailamos o bailamos? Si tú no pronuncias el sonido de la S en español, que es el S, bailamos, está incorrecto, ¿verdad? Nosotros bailamos. No, sí o no. En lugar de decir vamos a calmarnos, ¿qué decimos? Vamos a calmarnos, igualito. En español está mal, pero lo dice. Entonces, igualito. Tienes que pronunciar looked. Looked. No te olvides. Looked. Muy bien, Emerita. La segunda que dijiste, la primera no, la segunda. Looked. Siguiente. A ver, aquí. Empecemos. Voy a llamar uno por uno y quiero que pronuncies y yo te voy a decir si está correcto. Empezamos, Amanda. What is your answer? Con T. Perdón. Ide. Con Ide. Ajá, pero... Ajá. Landed. Landed, muy bien, landed, perfecto. Landed. Emerita, you. T. Smith. Ok, sonido, ¿de qué sonido va a tener la este D? De T. O de D. De la D, perfecto, el sonido de la D. Ahora, ¿cómo se pronuncia este verbo? Smile. Smile, ¿cómo sería con la D? Smile. Smiled, perfecto, smile. No hay un error ahí, smile. Jonathan, you. Difícil. Watch. Ya, empecemos. ¿Qué sonido va a tener? ¿De T, de ED o de D? TD. Antes de la ED, ¿existe una D o una T? No. Por lo tanto, no puede ser. Solamente vas a decir ed cuando antes de la D hay una T o una D. Si no, imposible. Ahora, exacto. Ahora aquí, la che, ¿vibra o no vibra? Ch. No. No. Entonces, ¿qué sonido va a tener? ¿De T o de D? TD. No, de T. Cuando no vibre, es de T. Recuerda aquí, tómalo una fotito. Aquí está.
Ajá, la R vibra. Todos los que vibren es con D. Pero cuando no vibra es con T. Y si termina con T o con D es con ed. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Watch it. Watch it, pero si te acabo de decir que suena como inténtalo, es un verbo muy difícil, inténtalo. Watch. Ya, dijiste watch, el verbo nada más. Ahora agrégale este sonido. Watch. Repite después de mí. Watched. Watched. You? Watched. Watched. Ya, me estás diciendo solamente watch en presente. Quiero escuchar la T del final que es watched. Tienes que botar aire porque es de la T. Inténtalo. Watched. Ahora sí, Watched. Jonathan. Esa es la correcta pronunciación. No es watched ni watch, es watched. ¿Cuántas sílabas? Son 3. Son 3. Esa es la correcta pronunciación. Watched. Watched. Exacto, exacto. Cuando quieras saber si alguien habla inglés bien, pregúntale cómo se pronuncia este verbo en pasado y te darás cuenta. Son 3. Watched. ¿Ok? Sigamos con otro. A ver. 1 second. A ver ustedes. Dun, dun, dun. Okay, let me share my screen. Okay, can you see my presentation, right? Okay. This. Yes. Sonido de D, sonido de T o ET. De T. Y de. ED. Ahora escúchenme. Aquí quiero que digan ED. ¿Por qué ED? Porque este es fonética, es fonética. Este es una I, pero suena como E. Este es el sonido de la T, este es el sonido de la D. ¿Ok? ¿Cómo se pronunciaría emérita? A ver, ¿cómo se pronunciaría? Water. Ya. Recuerda primero que el verbo es waste. ¿Cómo sería entonces en pasado participio? Wasted. 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 Muy bien, Wasted. wasted. Siguiente. ¿Cómo sería? ¿D, T o ED? ED. ¿ED? Ujú. Termina. A ver. O- Si es enjoy. El verbo es enjoy. ¿Termina en D o en T? No. Entonces Ah. me quedan dos Es que tiene caminos. la D. Ahora, ¿cuál es? Enjoy. De. ¿En qué sonido termina enjoy? Enjoy. ¿En qué sonido termina? Joy. Joy. En la I. ¿La I vibra o no vibra? Yes, vibra. Porque es una vocal. ¿Y esta cómo se llama esto? Cuerdas vocales. ¿Es T o D? De. De. D. Ya lo tienen. Siguiente. Este de aquí. D, T o ET. 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 Muy bien. ¿Y cómo se pronunciaría? Divided. Divided. Excelente. Mira, están aplicando dos reglas. La regla del ET, que tiene que pronunciarse como ET, y la regla de la entre vocales. Divided. Divided. Perfecto. Divided. Siguiente. Este de aquí. De. De. D. Muy bien. ¿Cómo se pronunciaría? Listen it. Listenet. Pero sí, para que sea listenet, acá tendría que haber una T o una D y lo tendría que poner al otro lado. Esta dices que suena como una D. ¿Cómo sería? Listen. Ya, mira, has dicho listened. No botes aire, deja tu lengua arriba. Listen. Listen. Nada más. Listen. Claro, cuando es con T, tu lengua baja y botas aire. Siguiente. La de aquí, ese de aquí. Y de. ED, muy bien. ED. ¿Cómo se pronunciaría? Say. Say it. A ver, ¿cómo se pronuncia el verbo? Accept.
Accept. Y le agrego el sonido ed. ¿Cómo sería? Accept. Accept. No. Accept. Accepted. 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 Of course, accepted. Accepted. Muy bien. Siguiente, el share. ¿Dónde va? ¿Con D, con T o con ed? D. Muy bien, con D, porque antes de la D hay una R. ¿Y cómo se pronunciaría? Ah, ya. Carlos me dijo que le ponga el sonido de la D acá. Le voy a poner una D. Siempre hace esto, cuando no te acuerdes. Agrégale aquí la D. Ahora, ¿cómo se pronunciaría? Share. Shared. Shared. No. Nada más. ¿Por qué, Carlos? No entiendo, me pierdo ya. Tengo esto. ¿Cómo se pronuncia esto? Esto se pronuncia así. Share, ¿cierto? Ya. Cuando le agrego la D, Carlos me dijo, esto suena como una D. Lo que yo hago es aquí, agregarle la D. ¿Cómo sería? Share. Shared. Lo mismo hago con la siguiente palabra. Por ejemplo, tengo este de aquí. Ay, ¿cómo se pronunciará esto? Esto se pronuncia el verbo normal. El verbo normal se pronuncia así como waste. Ya, weights. Carlos me dijo que le agregue D. Pero esta D suena como una ED literalmente. ¿Cómo sería? Wasted. Siguiente, tengo divided. Ya, aquí. El verbo se pronuncia así. Divide. Ya. Carlos me dijo que si termina en D, esta ED suena como ED. Lo voy a agregar aquí. ¿Cómo sería? Divided. Pero esta D está entre dos sonidos de vocales. Divided. Siguiente. Tengo por ejemplo, listen. Listen. Listen it. Listen it. No creo. Carlos me dijo, ¿cómo se pronuncia el verbo? Se pronuncia listen. Así, ¿no? Listen. Ya. Carlos me dijo que esta ed suena como D. ¿Por qué? Porque el que esté acá vibra. Le agrego la ed. ¿Cómo sería? Listen. Y eso es lo que tienes que hacer en tu mente. Pero lo tienes que ir trabajando. ¿Vale? ¿Se entendió? Yes. Perfecto. Veamos con el siguiente. Tengo acá el verbo call. Ya, acá está, mira. Aquí. Ahí está. Ahora me fijo. ¿Cómo se pronuncia el verbo normal? Call. Call. Ahora, esta ed, ¿qué sonido va a tener? ¿DT o ed? ¿De cuál? De D. Muy bien. ¿Cómo se diría en pasado entonces? Call. Call. Siguiente, el del watch. Me fijo el del watch, el que le tocó a Jonathan, que estaba muy difícil. Ya, acá está el watch. Me fijo, ¿cómo se pronuncia el verbo? El verbo se pronuncia watch, así. Watch. Ahora, esta ed, ¿qué sonido va a tener? Watched. Ahí está. Watched. El de invented. A ver, vamos a ver el de invent, perdón. Digo, invent. Acá sale, ¿cómo se pronunciará esta palabra? A ver, invented. Dice sí, invented. Ok. Carlos me dijo, me fijo, acá hay una ed. Antes de esta ed, ¿qué cosa hay? ¿Hay una? Ya. El verbo se pronuncia invent. ¿Esta ed qué sonido va a tomar? ¿De ed, sí o no? ¿Cómo sería? Invented. Invented. Ya lo tienen. Se aplica la regla, ¿no? También, en lugar de decir invented, ¿qué más podía ser? Invented. Invented. Otra forma. Siguiente. Tengo, por ejemplo, el de help. Tengo el de help. A ver ustedes, ¿cómo sería el de help? Sería así, help. Y esta ed, ¿qué sonido va a tener? D. ¿De D? De T. De T, porque la P no suena. Mira. ¿Cómo se pronunciaría en pasado entonces? Helped. Muy bien, Amanda. Helped. Helped. Siguiente. Tengo el de want, pero está con pasado, dice aquí. Want y le agrego la ed. Está en pasado. Este se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia así, want. Ahora, ¿esta ed qué sonido va a tener? Ed. Porque termina una T antes. ¿Cómo sería? Wanted. Wanted. Pero aplico la regla. Wanted. Wanted. Ok. A ver, ustedes solas, voy a ir llamando uno por uno. Jonathan. A ver, Jonathan, tú primero. ¿Cómo sería con ask? ¿Cuál sería la correcta pronunciación? Ask.
Ask. Ask it. A ver, analicemos. Analicemos. Si tengo ask, para hacerlo pasado, ¿qué tengo que agregarle, Jonathan? La ed. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia el verbo? Primero se pronuncia así, ¿no? Ask, ¿cierto? Ya, ahora me fijo. Esta ed, ¿qué sonido toma? ¿Sonido de D? ¿Sonido de T? ¿O sonido de la ed? Ya, me fijo. El sonido que está aquí, ¿es una T o una D? No, descartado. El sonido de la K, ¿vibra o no vibra? No vibra. No vibra. Y cuando no vibra, se usaba la T. Entonces aquí, ¿cómo se pronunciaría el pasado de ask? Asked. Asked. Muy bien, Jonathan, ya lo tienes. Asked. Siguiente. Emérita, you. El de aquí, ¿cómo se pronunciaría? Perdón, I'm sorry, my bad. Este de aquí, ¿cómo se pronunciaría? Oh, print. Print. Sí, es normal. Ya, a print. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia el verbo? Print. Ya está. Print. Ahora, antes de la D, ¿qué cosa tengo? T. T. ¿Cuál pronuncio? D, esta D la pronuncio como T, como D o como ed. Como edit. ¿Cómo sería? Printed. Printed. Muy bien. Amanda, you. El de aquí. ¿Cómo se pronunciaría? Pfizer. Ok, el verbo se pronuncia fix. Fix. Ah, Fix. Perdón. No es Pfizer. Es Ujú. ex. A ver, Ah. analicemos. Analicemos. Jesus, what's going on here? Ok, empecemos. ¿Cómo se pronuncia el verbo? Fix. Esta Fix. ex. Mira, ex. ¿Vibra o no vibra? Ex. No vibra. ¿No vibra la X? Ex. Ex. Ah, no, sí vibra. Sí vibra porque dices la X. Ahora, ¿qué sonido va a tener esa ED? ¿De D, de T o de ID? De D, perdón. De ¿Cómo sería? Fix. ¿Ya ves? Fix. Siguiente, Jonathan, you. El de aquí, este verbo de aquí. Oh, Jesus. I can't write. ¿Cómo se pronunciaría este, Jonathan? ED. Muy bien, ¿por qué? Ajá, ED. Acá la pronunciación es de una ED. ¿Cómo sería? Collected. Collected. Muy bien, collected. Porque el verbo es collect. Le agrego de collected. ¿Por qué collected? Porque termina en T. Emérita, you. El de limpiar. ¿Cómo sería el de limpiar? Close. ¿Cómo se pronuncia el verbo? Primero fíjate, ¿cómo se pronuncia el verbo? Clean. Clean, ya. Ahora, la ED, ¿qué sonido va a tomar? ¿De la D, de la T o de la ED? D. De la D, muy bien. ¿Cómo sería? Print. Eso es todo, Merita. ¿Ves que estaba sencillo? Clean. Siguiente, Amanda, you, el de cocinar. ¿Cómo sería? Cook. Y con la tiene una soledad te hace sería cooked. Exactamente, cooked. Cooked. Ya lo tienes, perfecto. Jonathan, you, el de cerrar. Clouds. Con la T. Lo hiciste con la T, ¿cierto? Sí. Muy bien. Veamos el siguiente. El de mirar, Emerita. Look.
Letter T. Letter T. Me fijo. Analízalo. Analízalo. Tengo el verbo mirar. Ok. Es invoice. Look. Ahora, acá está, se pronuncia así. Look. Ahora, ¿es an voice o voice? ¿T o D? Invoice. Con T. ¿Cómo sería? Look. Looked. Muy bien. Looked. Ya está. Sencillo. Oh, se quita el video. Ah, sí. Ahora, siguiente, Amanda, you, el de play. Sorry. Play. Played. Played, Played. y of course. Veamos a ver dónde nos hemos fallado. Ah, aquí me hemos fallado. Yes, but don't worry. Closed. Close, según no termina así, no es close. Tiene un sonido de Z. Bueno, no se preocupen. El truco es el siguiente. El truco es que tú nunca me pronuncies todos como si fuera ED. Lo que yo quiero que hagas es que, ay, profe, yo no me voy a estar acordando si vibra, si no vibra. Pronuncia todo a medias. ¿Cómo es todo a medias? Si tú pronunciarías, por ejemplo, un looked, así botando aire, bota la mitad de aire, digo, looked. Y suena como una D, pero al mismo tiempo como una T, ¿o no? Pero nunca me digas looked. Si vas a decir clean, dime cleaned con T o con D, pero nunca me digas cleaned, porque los de aquí sí o sí toda tu vida vas a tener que pronunciar con ed, accepted, divided, invented, wanted, printed. ¿Por qué? Porque antes de esto hay una T y una D. ¿Se entendió? Yes, teacher. No se olviden de eso. A ver, one second, vamos a hacer otro. A ver, wait a minute. Quedó claro, ¿cierto? Para iniciar con el siguiente. A ver, acá tengo uno. Acá vamos a terminar con este y les explico el siguiente. Que tiene que ver parte de lo mismo. Si entendieron esto, van a poder entender el siguiente. Ok. Aquí quiero que me digan de manera rápida A, B o C o D. Ok. 3, 2, 1, go. B. B. ¿B? ¿Estás segura que es B? B. No, T. El de la T, ¿por qué? Me fijo. Correct. Antes de la D, ¿qué sonido hay? Ah, voice T. ¿Cómo se pronunciaría? Jumped. Muy bien. Jump. Jumped. Jumped. Excelente. Número 2. Played. Con D. Con D. Muy bien. Played. Siguiente. Con D. Con D. ¿Con D? No, D. fix. Con D. Con D. Bueno, aquí es el error. Fix. Es con D. Es con D. Don't worry. El de aquí. Este sí no tienen que fallar. Ed. 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 ¿Cómo sería? White. Weighted. Weighted. Pero con el otro truco que le enseñé, ¿cómo sería? White. Weighted. Siguiente. Aquí, ¿cómo sería? Work. Worked. ¿Con T, con D o con ED? D. ¿Con D? La K. Con D, ¿Vibra con o D. no vibra? No, perdón, no vi. No vibra. No vibra, Sí. por lo tanto es una T. ¿Cómo sería? T. Work. Worked. Recuerda que esto suena como una E. Es worked. Work. Worked. Work. No te olvides. Work. El de aquí. Clean. Clean. Muy bien. D. De, no boten aire. Cuando es con D, no boten aire. Este es like. Like. D. T. Liked. Liked. El de aquí. D. T. Muy bien. ¿Cómo sería?
talked, talked. El de aquí, Told. Cold. 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 Muy bien, cold con D. Cold. El de aquí, a ver, Excited. Excited. ed, muy bien. ¿Y cómo se pronunciaría? Excited. Excited. Excited, pero aplicando otra regla encima de esa regla sería excited. Yes, pretty good. Next one. Siguiente. Rain. Rain, muy bien. Rain, con D, pronunciaron con D. Perfecto, escuché yo con D. A ver, pronuncien nada más. ¿Cómo sería aquí? Invited. Perfecto, invited. Invited. Pero usando la regla, ¿cómo sería? Una regla más, ¿cómo sería? Invited. Invited, invited. Siguiente, aquí, ¿cómo sería? Stop. Draw. Stop. ¿Stop Stop. Stop. o stopped? Stop. Stop. Ajá, con T, muy bien. Tienes que botar aire, stopped. Stop. Siguiente, el de aquí. Listen. Ajá, yo escuché con D. Cuando no botas aire, yo el toque de busco es D. Pero si botas aire es con T. Aquí, ¿cómo sería? Stay. El verbo es stay, quedarse. Stay, stay. Mira, termina en A. Stay. Muy bien, con D, porque no botas aire, yo digo stay. Yes. Siguiente. Board. Board. Board, muy bien, con D. Board. ¿Por qué? Porque es una vibrante R. Siguiente, a ver el de aquí. Ay, ¿cómo se llama? Stay. A ver, aquí me fijo, ¿qué sonido va a tener? ¿Qué sonido va a tener esto? Me fijo. Sonido de la P, ¿vibra o no vibra? Yes. No, Vibra. no vibre. No vibra. Y si no vibra, ¿qué sonido va a tener? Stay. T. ¿Cómo sería? Help. Helped. Helped. ¿Ok? Helped. Helped. Nos quedan 3 para terminar. Dos, nos quedan 2 para terminar. De relax. Mira, Relax. T o D. Stay. No, Relax. 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 Cuando tú dices X. A ver, wait a minute. Relax. Ax. Pero aquí no suena un Sí, poquito. sí vibra, X, ¿no? X. Sí vibra. La X vibra. Vibra. Sí vibra, sí vibra. La de aquí. Watch. La ¿Qué es? Sí vibra. Sí vibra, sí vibra. Ese es con D el anterior. El de aquí. Watch it. Washed. Okay. Washed. No puede ser washed. Washed. Y el último para terminar nuestra lección. El de tired. ¿Qué sonido va a tener? ¿D o T? I. Stay. D. Porque acá una. Ajá, tired. Tired. Ok, guys. Ok, we're gonna stop here. Nos vamos a detener aquí. Por favor, repasen su lección de hoy de